Le damos gracias a Dios por este domingo 12 de enero del 2020 y que nos permite seguir avanzando en todas las cosas que el Señor ha traído a nuestro corazón. El mensaje de hoy tiene que ver con algunas cosas que el Señor está pidiendo a los que somos su pueblo y que amamos al Señor y amamos su palabra. Y tiene por título, guardando con celo santo la palabra de Dios. Ahora, en esos días hay algunos pastores de las iglesias que me permite el Señor como apóstol servir y me han estado preguntando que cuál sería la visión, la misión y especialmente el sentir profético de este año. Entonces, he estado orando a Dios porque nosotros no tenemos que dar nada que no Dios nos entregue. No tenemos que hablar nada que Dios no nos hable, sino entonces no proviene de Dios, es una idea nuestra, es un pensar nuestra, que pudiera tener cierta trascendencia, pero lo que tiene una trascendencia profunda es cuando se habla las cosas que Dios ordena. Y hay varias cosas que el Señor ha puesto. Primero, quiero decirles que el Señor nos ha dado a entender que las cosas nosotros las queremos fincar siempre en años lectivos, como sería la escuela, o en años normales, del 1 de enero al 31 de diciembre, y eso está dentro del cronos del hombre. Pero el Señor nos trajo la palabra y nos dijo, no es las cosas que yo hago dentro del cronos del hombre, sino dentro de mi kairos. Es cuando yo intervengo en el tiempo del hombre y eso no tiene que ser forzosamente del 1 de enero al 31 de diciembre. Pudiera ser que alguna palabra o alguna revelación se alargue más. Y esto es razonable porque nosotros vemos que el Señor hace advertencias o el Señor tiene propósitos y muchas veces no los vemos cumplidos. Uno de los ejemplos más claros es el caso de Nabucodonosor, cuando el Señor le trajo una advertencia y le trajo una exhortación y le advirtió de un juicio, pero él no hizo caso. Se la llevó muy cómodamente y a los 12 meses sucedió que lo que le había mandado al Señor revelar, a él directamente y después a través de Daniel como profeta, se cumplió. Y nos referimos al aspecto de que este Nabucodonosor vino a comportarse como si fuera un animal salvaje y a vivir como un animal salvaje y se cumplió. Pero pasaron ¿cuántos? 12 meses de cuando le dijo el Señor. No es ni del 1 de enero ni al 31 de diciembre. Primero es esa corrección que Dios está haciendo a los que tenemos un deseo de darle al pueblo pues cuál es la voluntad de Dios para este año. Ahora, lo segundo que queremos nosotros en esta hora decir es que nacido de que Dios se mueve en el kairos y no en el cronos, entonces el Señor, y ya se está comprobando, trajo a mí esta palabra. Y inclusive voy a tener una explicación cuando ya lo escriba, pero estoy adelantándoles a ustedes en una forma. Él dijo que los juicios de Dios van a continuar porque el pueblo no ha cumplido los propósitos que ha querido el Señor. Es decir, que este año, y lo estamos ya viendo, ha sido un año ya a nivel internacional y a nivel nacional, que vemos que se está prolongando esto. No van a faltar entonces, mientras nosotros no entendamos en lo individual, en lo matrimonial, lo familiar y eclesial, esa será la excepción, que vengan sobre nosotros calamidades,
que vengan sobre nosotros adversidades, que vengan sobre nosotros enfermedades, que vengan sobre nosotros desgracias. Y cuando esto el Señor me dijo, yo me quedé pensando, no es para muchos una buena noticia, pero estamos viendo que las cosas, en verdad, en lugar de tomar un curso para bien, están tomando un curso para más mal. Y a nivel internacional, usted sabe las noticias, allá en Australia, allá en Indonesia, allá en Irán, y en Estados Unidos y en todos los lugares, no son buenas noticias y se está cumpliendo la palabra de Dios, alborotos, tragedias, y vemos temblores, vemos lo de Puerto Rico, que no le había acontecido nunca y lo que le acaba de acontecer, y guerras y rumores de guerras. Y estamos viendo todo eso. A nivel nacional, sí, hay lugares como el estado de Guanajuato que se estrenaron con la mayor incidencia de homicidios en unos cuantos días, 60 y tantos. ¡Qué locura! Vemos aquí que las cosas no están siendo como debieran de ser, en muchas cosas se está apretando. Pero nacido de ello, entonces, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo de aquellos que amamos al Señor y como pueblo suyo? Que nosotros tengamos varias cosas en nuestra vida. Una de ellas es de las que voy a predicar, que se eleve en nosotros el celo santo por la palabra de Dios y por el mismo Dios, y que esto traiga en nosotros un temor de saber que algunas cosas no tenemos ya que estarlas acariciando y tenemos que hablar la verdad con amor a nuestros seres queridos, a la iglesia, a todo lo que más podamos de las cosas que no se están haciendo bien. El Señor nos está queriendo llevar con ello a una expresión de temor y de santidad. Y acuérdense que el Señor dijo que este avivamiento era selectivo y quizá no hemos entendido todo lo profundo, era participar en él en santidad y poder. Ahora voy a hablar de eso, de guardar con celo la palabra de Dios. ¿Por qué también Dios está pidiendo esto? Porque ahora a veces los que estamos a cargo, los oficios como son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, encontramos algunas cosas en la palabra de Dios, pero o las suavizamos o las evitamos. O decimos, pues si esto hablo, muchos no lo van a soportar, se me va a vaciar la iglesia, se van a ir muchos. Y se están consintiendo muchas cosas que están fuera de la palabra de Dios. Hoy usted puede ir a algunas iglesias en donde la fornicación y el adulterio es abierto y reciben a esta gente como si nada, sin siquiera decirles que tanto el adulterio como la fornicación los descalifica del reino de Dios, y entonces no son parte de los programas de Dios y de los planes de Dios de participar en la vida eterna. No es porque nosotros lo digamos, no es porque nosotros lo señalamos, sino porque la palabra lo señala. Hoy no se está combatiendo, ¿verdad? Y diciéndole a la congregación la verdad acerca de muchas cosas, y a veces se deja correr el asunto de ciertas inmoralidades o de ciertas mentiras y parece que no pasa nada, pero como en el caso de Nabucodonosor, de repente sucede algo tremendo, de repente sucede algo sobre el pueblo de Dios, suceden juicios, suceden pérdidas, suceden cosas muy graves, y la pregunta es a veces por algunos de ellos, ¿y por qué, Señor? Y la respuesta es porque no tuviste celo por la palabra de Dios. Y yo quiero tener esa
con ustedes esta enseñanza, dando esa introducción, una razón en la que Dios nos está diciendo que volvamos a ello. Lo primero que quiero yo hablar con ustedes es que nacido de lo que Dios ha traído de bendición, y hoy estamos estudiando el libro de Josué, y tomé un versículo de ahí, del capítulo 1, versículo 8 para empezar. Y dice así: nunca se apartará de tu boca, fíjese bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. A ver, vamos a pararnos un poquito aquí, por hablando de guardando el celo santo de la palabra de Dios, lo que le estaba recomendando el Espíritu, y en este caso Dios a través del Espíritu a la vida de Josué. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. ¿Cuántas veces estás repitiendo la palabra de Dios en el día? ¿Cuántas? Yo ya ni las cuento. Pero lo que a veces están diciendo: ¿para qué me aprendo la palabra de Dios? Pero el Señor nos está diciendo: no quiero que se aparte de tu boca la palabra. El Señor quiere que duermas, y cuando duermas repitas en tu alma y en tu mente la palabra. Si te levantas, quiere que repitas la palabra. Si estás recibiendo alimentos, quiere que repitas la palabra. Si estás en una situación, quiere que repitas la palabra. Hoy tenemos una palabra hermosa que cantamos: Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Bueno, ¿cuántos no necesitamos la protección y el refugio de Dios? Porque la delincuencia está creciendo, y ¿cómo? Es que entonces Dios va a hacer obra en ti cuando tú estás declarando, porque estás haciendo declaraciones de fe. Hoy a veces estás diciendo: Señor, bendíceme, pero ¿cuánto estás declarando la palabra del Señor y diciéndole: Señor, aquí está mi compromiso contigo y quiero declarar que tú estás abriendo las ventanas de los cielos hoy para mí? Y eso está en la palabra de Dios. Y transcurre el día y tienes que caminar, y ¿cuántos están repitiendo esos salmos, verdad? Como el Salmo 139, como el Salmo de 25, que habla de guardar la palabra de Dios. Todos estos que vivieron ese avivamiento en el tiempo de Josué fueron gente que tenían la palabra de Dios en la boca. En aquel tiempo no es como hoy, todos los audiovisuales que hay no tenían como nosotros hoy una Biblia, sino que había una transmisión directa, y entonces la única manera de guardar la palabra de Dios, aunque sí algunos sabían escribir, era que aprendiéndola de memoria, ¿sí? ¿Cuántas cosas necesitas, verdad? ¿Cuánto te levantas para pedirle a Dios que seas guardado y seas protegido? Hay muchos salmos de protección. El Salmo 3, el Salmo 18, ¿te lo sabes? Y pues otros más, el 91, el 90, el 91. Hay muchos salmos, hermanos, que te ayudan, y hay mucha palabra que te ayuda. El Salmo 121, hay tanta profundidad ahí, ¿verdad? Hay ahí que Él es tu guardador, Él te guarda del sol, te guarda de la luna, Él guarda tu alma, te guarda del mal, o Él guarda tu entrada, Él guarda tu salida. Pues, ¿qué más quiere? Pero, ¿cómo vas a poder tener toda esa bendición si no tienes celo por la palabra de Dios? De tal manera, amado hermano, que también hay algunas cosas que pueden suceder en tu vida. A lo mejor caminas y eres como yo, de mecha corta, y alguien te hace algo y entonces te enojas y todo, y empiezas y todo. Pero la palabra de Dios te viene del Salmo 37, dice: desecha la ira, quita el enojo, no te incites en alguna manera a hacer el mal. Ay, Señor, quería yo ponerle un hacha en la cabeza a esta persona, pero bien, Señor, ahora voy a dejar de hacerlo, ¿verdad? De tal manera, y hay otros pasajes que ya hemos hablado acerca de la ira y de la violencia, y cómo Dios nos va transformando cuando nosotros tenemos celo, y en el momento dado
el celo de Dios nos dice, no, eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo te descalifica del reino. Eso que estás haciendo te va a traer problemas conmigo. Pero ¿qué es lo que el Espíritu va a usar en ti? El celo por la palabra de Dios. Y necesitas entonces estar continuamente. ¿Cuánto lees la palabra de Dios? ¿Sí? Hoy está habiendo mucha flojera, ¿sí? Aún en los siervos y en los que predican, ¿sí? Están procurando lo menos leer, no escudriñan las Escrituras. ¿Qué está aconteciendo? Porque no escudriñamos las Escrituras, que muchas doctrinas de error y que muchas cosas no van a ser corregidas, porque necesitamos que la palabra venga a nosotros y nos diga, no vas caminando correctamente, no estás haciendo lo que está escrito en la palabra. Pero ¿cómo vas a saber cuando no hay con qué compares tus decisiones, tu conducta, tu caminar, si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo quieres que el Espíritu Santo te recuerde algo que tú no tienes en la memoria? Hoy necesitas que el Espíritu Santo te lo recuerde, pero esto es cuando hay un celo santo por la palabra de Dios. Josué le invitaron a eso. No me voy a explicar ahí más rápidamente, más sintéticamente, porque me gustaría siempre desglosarte. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, todo el día, ¿sí? El día para los judíos era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y la noche era de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana otra vez, todo el día, ¿sí? Para que guardes, otra cosa muy importante, ¿verdad? Decirle al Señor, guárdala en mi corazón, guárdala aquí en mi mente, guárdala en mi corazón. Y dice, y después la parte práctica dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en la palabra de Dios está escrito. De tal manera que es no solo de oír, no solo de guardar, sino de hacer. Y es ahí a veces donde nos cuesta, ¿verdad? Mucho trabajo, porque decimos, híjole, esto que voy a hacer, pues me proyecta, me gusta, pero la palabra dice que no lo haga, pues no voy a hacerlo. A veces el no hacerlo nos cuesta precios altos, pero nosotros tenemos de parte del Señor una recompensa. Y el Señor es el que te va a recompensar. A veces la recompensa no es inmediata, a veces la recompensa tiene que ver con cosas eternas y a veces tiene que ver con cosas terrenales, y Dios te va a recompensar. Pero ¿sabe qué, amado hermano? El hacer la palabra de Dios nos cuesta mucho trabajo. Se nos dice cierta cosa, tú escuchas algún mensaje, tú escuchas a la lectura de la palabra, o tú mismo la lees y como que dices, esto está difícil. Yo mismo le he dicho al Señor, Padre, esto está difícil para mí, pero ¿sabes qué? Pues tú ponme, como dice la Escritura, por eso es bueno conocerla, que el querer como el hacer querer como hacer, venga por su buena voluntad, ¿sí? En nuestra vida. Y eso está ahí, lo acabamos de aprender. ¿En qué libro? ¿En qué carta? En Filipenses. Bueno, ya después te lo buscará. Entonces vemos que a Josué se le invitó a guardar la palabra de Dios en forma plena, y vea cuál es el resultado, ¿sí? Y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A ver, ¿cómo Dios nos está tratando en esta hora con calamidades? El año pasado todo te salió bien. Entonces, si no me salió bien, entonces hay algo que no estoy guardando de la palabra. Porque el Señor dice, te quiero prosperar en todo y que todo te salga bien. Entonces, si no te salió bien, es porque no estás guardando la palabra de Dios con celo. Y entonces el Señor dice, yo quiero que hay esa promesa. Vamos a ver, ¿sí? En la experiencia a Josué se le cumplió esto.
A Josué se le cumplió, pudo realizar los propósitos de Dios, pudo conquistar la tierra, pudo repartirlo, pudo tener un tiempo de paz que testifica allá en Hebreos, sí, tuvo un tiempo de reposo, sí. ¿Y por qué? Porque era muy guapo, porque era muy fuerte y hacía mucho ejercicio. Porque obedeció la palabra de Dios. Y porque, amado hermano, también invitó al pueblo y a su casa a obedecer la palabra de Dios, a guardar la palabra de Dios. Tuvo celo por la palabra de Dios. Al final de su vida, dicen, pues ya está viejito, ya no tiene mucha fuerza, pero él tenía mucha fuerza espiritual, dijo, ¿saben qué? Yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mi casa no quiere, yo sí quiero. Y si mi hijo no quiere, yo sí quiero. Y si mi hija no quiere, yo sí quiero. Y si mi yerno no quiere, yo sí quiero. Y si mi nuera no quiere, yo sí quiero. Y si mi suegra no quiere, yo sí quiero. Y aparte le voy a decir a todos estos que están fuera de la palabra de Dios. Que silencio, ¿se está muriendo alguien? ¿Y por qué tomé la familia? Pues porque es lo que tienes más prójimo. ¿No es tu prójimo? ¿No es lo que está más próximo? ¿No es lo que está más cercano? ¿Y dónde tenemos a veces más angustias y calamidades? Allá en Uganda, allá pues leemos las noticias en Indonesia, en Puerto Rico. ¿A dónde te aprietan a ti las aflicciones y las calamidades? En tu casa. Entonces, ¿dónde tienes que tener celo por la palabra de Dios? En tu casa, empezando por tu vida. Porque tenemos que estar por delante. Y si empezamos por delante nosotros, entonces tenemos autoridad para decirle a otros, esto no está bien. ¿Sí? ¿Cómo podrás decirle a una persona, mira, la Escritura dice que los mentirosos se van a ir al lago de fuego y azufre? Pero yo soy un mentiroso. ¿Puede servir eso? Lo primero que tienes que ver es que digas soy mentiroso y decir, Señor, yo voy a procurar, y a veces hay cosas difíciles en esta tierra, ¿verdad? Porque si yo le dijera a todos los que estábamos aquí, incluyéndome a mí, nunca has mentido, ni yo alzaría la mano. Pero yo le digo, Señor, perdóname porque alguna vez mentí. Pero ya no quiero mentir, ayúdame para ya no mentir, porque quiero cumplir tu palabra. Y yo no me quiero ver la cara. Hay cosas que la Escritura nos da a entender que Dios va a juzgar directamente. Dice que va a juzgar a los hechiceros, que va a juzgar a los mentirosos y que va a juzgar a los adúlteros y fornicarios. O sea, directamente. Órale, ¿cuántos se quieren enfrentar con Dios? Así, cara a cara. Y que el Señor le diga, ven, te voy a juzgar hoy. ¿Saben qué? Entonces, si es eso, pues entonces tenemos que decirle, Señor, y agregaste a los mentirosos, pero eso es lo más normal, Señor. En México somos bien mentirosos, Señor. Pues sí, pero la palabra de Dios dice, entonces, ahora dice que tu boca hable verdad. Es que si hablo verdad me voy a meter en problemas. Es que si hablo la verdad, otros no me van a escuchar. Es que si hablo la verdad, no le va a caer bien al de enfrente o al de junto. ¿Cuántos quieren pagar el precio de tener un celo santo por la palabra de Dios? Estoy dando ejemplos muy bajaditos, ¿verdad? A lo mejor ni acabo mi mensaje porque tengo muchas cosas, ¿sí? Pero pues hay otra oportunidad de volverlo a predicar, ¿sí? Bueno, vamos a ver que esto es para los siervos. Algunos podrán captar en esta hora que Dios se lo dijo a un siervo que venía levantando desde el tiempo de Moisés a Josué, y que Dios le habló a un siervo, y quizá usted se quede el pensamiento, bueno, esto está bien para los que son siervos, pero no, pues aquí hay algunos jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes disfrutemos de la vida. No tenemos por qué meternos en esto de tanto compromiso, de tener celo santo por la palabra de Dios. No. A ver, vamos a ver ahora a los jóvenes, como aquí tengo algunos. Y eso entonces está hablando que no tiene una edad
para que nosotros estemos guardando con celo santo la palabra de Dios. Vamos, y muy conocido es el Salmo 119:9. ¿Y qué nos dice ahí? ¿Con qué guardará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar palabra. Su camino con guardar tu palabra. Entonces, nos está hablando aquí que los jóvenes les gusta ensuciarse. Son jóvenes, dicen. Se les subió la hormona, se les subió la bilirrubina, se les subió la gastritis, no sé, lo que sea. Se les subió el apellido. Son jóvenes. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar su palabra. Pero a veces yo he platicado con algunos jóvenes diciendo, oye, pues busca más, aprende la palabra. Estoy joven, tengo oportunidad. Ah, sí. Y para los que ya tenemos edad, ¿cuánto tiempo le duró la juventud? Volteamos y decimos, pues ¿a qué hora se me cargó aquí? Ya traigo 40 años más encima. ¿Siempre vas a ser joven? ¿Y qué dice, verdad, en la Escritura? Instruyan ellos su camino y a cuando fuere viejo. O sea, va a dejar de ser viejo mañoso. Porque cuando somos viejos, pues ya tenemos más mañas. Pero, amado hermano, está hablando que el joven también tiene que tener celo por la palabra de Dios. Pero aquí hay muchos jóvenes que hoy no han querido venir, pues porque tienen otras ocupaciones, deporte, paseos, un día de campo, salir con una chamacona o salir con un príncipe azul, que luego les hace ver las estrellas en azul y en gris y en todos los colores. Entonces, pero a veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? No quiero decir más de los jóvenes. Vamos a ver, vamos a seguir aquí adelante. Entonces podríamos decir que Dios está queriendo que nosotros sepamos que de acuerdo al kairos de Dios, siempre tiene que haber un tiempo, un kairos, un tiempo que es el tiempo de Dios en celo santo. Y manifestado dentro del tiempo del hombre, que es el cronos, estamos en un tiempo del celo de Dios, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que Dios quiere llevarnos a ese celo. Vamos ahora hasta 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, de las cosas que Dios está queriendo. Pero vamos a ver el versículo 11, dice, ¿por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué tiene que venir a nosotros? Tiene que venir a nosotros. Si tú tienes una relación con Dios y no estás teniendo celo por la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer Dios en tu vida? Traerte tristeza. Hay una tristeza que viene de parte de Dios. Arriba dice que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de la que no hay que arrepentirse. Entonces, a veces nosotros nos viene y decimos, pues es que me siento triste, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, me siento triste. Es el espíritu que te está contristando y te está diciendo, no tienes el celo de Dios. Ten el celo de Dios. Hay más cosas ahí, pero hoy estamos enfocados al celo de Dios. No tienes el celo de Dios y por eso están aconteciendo muchas cosas en tu vida que no están siendo buenas para ti, ¿sí? Y dice ahí el 11, que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
Cuando tenemos esa expresión que con ese término que adelante, ¿cómo la entendemos? Si comemos algo que es muy sabroso, ¡qué bueno estuvo! Estamos hablando que estuvo en punto máximo, que estuvo en algo muy elevado, ¿sí? Y cuando dice qué celo, qué Dios está queriendo en cuanto al celo de Dios en nosotros, que en este caso lo estoy enfocando a la palabra de Dios, pero que se puede enfocar a la búsqueda del Señor. Oh, amado, qué celo santo. O sea, el Señor dice, no, es que este no tiene un celo cualquiera, es que esta hija mía no tiene un celo cualquiera, tiene un celo santo, pero qué celo. Lo quiere al 100%, no lo quiere al 40%, no lo quiere al 50%, lo quiere al 100%. Ese es el celo que tenemos, ese es el celo. Pero yo ayer les decía a mis pastores, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que, bueno, si se trata de tal amigo, de tal amiga, si se trata de tal pariente, si se trata de tal relación familiar, pues no se le aplicamos. ¿Y qué está diciendo el Señor? No, yo quiero un celo al máximo. Si esto que tú estás mirando en la palabra está mal, díselo, con amor, pero díselo. No te detengas, díselo. No está bien esto. No me hizo caso. No importa. Tú ya cumpliste lo que el Señor dice. Que tengas un celo, un celo alto, un celo agradable al Señor. No me hacen caso, no me oyen. De todos modos, tú exponlo. Muy bien. Vamos a ver aquí, entonces. Vamos a ver que entonces que el Señor está pidiendo algunas cosas y vamos a ver algunos ejemplos. Primero, más adelantito aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículos 1 al 3, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Está hablando Pablo a la iglesia. Sí, toleradme, porque os celo con el celo de Dios, pues soy desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le voy a explicar. Le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto. Le voy a explicar el escenario de Corinto. Corinto era un puerto y nosotros sabemos que en los puertos la vida es más sabrosa, ¿sí? En muchos sentidos, ¿sí? Y entonces era un puerto, era un lugar donde su diosa principal tenía que ver con las cosas del sexo. Era un lugar de mucha prosperidad, era un lugar muy cosmopolita, había de todas las, de aquel tiempo, de todas las razas, mucho comercio, había mucha prosperidad y todo, pero Pablo les dice, pues tolérenme, ¿no? Ahí les voy. ¿Saben qué? Los estoy celando con un celo santo, porque quiero presentarles a ustedes, los que han conocido a Jesucristo, como una esposa pura, como una virgen pura, porque los voy a desposar con un solo esposo. Esto es espiritualmente con Cristo. Dice, pero me lamento que muchos de ustedes, aún conociendo de Jesucristo, y por no tener ese celo de la palabra de Dios, ¿saben qué? Han sido engañados, ¿verdad? Han sido engañados como la serpiente engañó a Eva. ¿Por dónde? Dice que sus sentidos. Entonces dice, la iglesia está batallando porque a través de su vista, o sea, de sus ojos, a través de su oído, a través de su tacto, a través de su olfato y a través de su gusto, están siendo engañados por la serpiente y están siendo extraviados del celo de Dios.
Es necesario que conozcamos entonces la palabra de Dios, de saber, porque yo ya hace unos días estuve predicando acerca de que sí Dios tienta, pero nos tienta para bien, para que se cumpla un propósito divino, pero que la tentación para mal viene de dos fuentes, bueno, de tres: de tu concupiscencia, o sea, de tu propio deseo carnal, ¿sí? O del mundo o del diablo, ¿sí? Y entonces está hablando aquí que muchos cristianos, el enemigo ve que te gustan ciertas cosas que entran por tus ojos, dice, ándale, ahí te van, aliméntale, ¿te gusta eso? Ahí te va. Y amado hermano, se extravían porque no tienen el celo santo. Si tenemos el celo santo, Jesucristo dijo que en nuestros ojos pueden tener dos calidades. Uno, cuando nos dice que meten tinieblas a nuestro cuerpo, y entonces muchas cosas que te pasan en tu cuerpo nacen por lo que viste. O que meten luz a tu cuerpo si tus ojos son buenos. Y yo te preguntaría, si conocieras esto, ¿fácilmente te autorizarías en lo personal a ver ciertas cosas? Fácilmente dirías, esto que veo y esto que oigo, pues que pase. Muchas dirías no. Hoy, amado hermano, el internet nos está llevando en un grave peligro, porque se están viendo cosas y oyendo cosas que los cristianos no deberían ver ni oír. Vamos a seguir aquí adelante. Muy bien, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un siervo de Dios. Vamos a ver un ejemplo muy fuerte de un siervo de Dios. Vamos a Números 25 del 11 al 13. Este es un celo santo. Este es un celo por la palabra de Dios. Este es un celo que está en un punto extremo. Voy a leerles. Y dice así: Fines, hijo de Eleazar, lea bien y con cuidado, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. El celo de este siervo detuvo el celo de Dios. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Vea la bendición por este hombre celoso. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Él era un hijo del sacerdote, era nieto de Aarón. Pero cuando miró que estaban quebrantando la palabra de Dios y andaban fornicando los jóvenes de Israel con las madianitas y las moabitas, porque estaban muy sensualotas, y entonces se atrevieron. Entonces él fue, ¿verdad? Porque regresó un príncipe, tomó una espada, no hizo algo agradable. A veces el celo santo de Dios en la palabra no nos trae cosas agradables, y tomó la espada y atravesó el vientre de esta mujer y mató a ese príncipe. El celo de Dios ya estaba en acción, porque ya iban 23,000 muertos. Y amado hermano, paró Dios ese celo, ese juicio de Dios por el celo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Cuando nosotros aplicamos el celo santo de la palabra de Dios, los juicios del Señor se paran. ¿Cuántos de nosotros queremos que los juicios del Señor se paran? ¿Cuántos les alegra esta palabra? Que Dios juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Fíjese, dice a su pueblo. Entonces Dios, el juicio empieza por la casa de Dios. Y están viniendo los juicios, y tú y yo no estamos haciendo nada,
Yo como siervo de Dios estoy tratando de hacer algo a nivel de la iglesia eclesial y ministerial, pero lo estoy tratando de hacer en lo individual y en mi casa, en mi familia. Y estoy diciendo, tengo que vivir en el celo de la palabra de Dios, en el celo santo de la palabra de Dios, porque yo no quiero juicio sobre mí, juicio divino, porque yo no quiero juicio sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, porque yo no quiero juicio sobre mi familia y sobre mi descendencia, mis hijos y mis nietos y mis nietas, porque yo no quiero juicio sobre esta iglesia, porque yo no quiero juicio sobre tu ministerio. ¿Y tú? ¿Te gusta que te vengan los juicios? ¿Te gustan las calamidades? ¿Te gusta todo lo que te pasó? O a algunos de ustedes les pasó el año pasado, todo eso que fue como si viniera un torbellino y arrasara muchas cosas. A mí no me gusta. ¿Cómo voy a parar el juicio teniendo celo santo por las cosas de Dios? Y otra cosa muy importante que dice ahí, ¿verdad? Que no solo tuvo celo santo por las cosas de Dios y por la palabra de Dios, sino que hizo expiación. Él era sacerdote. La expiación es un sacrificio para pedir perdón. Hoy esa figura que Dios nos ha dejado se llama propiciación. Y la Escritura dice en Romanos 3:25 que Dios, ¿sí?, habiendo en el tiempo pasado en su paciencia en nuestros pecados por alto, nos ha dado fe en la sangre de Jesucristo, por lo cual hoy tenemos la propiciación sobre nuestros pecados, es decir, el perdón total. Y entonces, amado hermano, está diciendo que en lo individual y en este caso, ¿verdad?, a los que somos responsables de las casas, a los padres, me refiero al padre y a la madre, estemos clamando: Señor, perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de mi esposo, de mi esposa, perdona los pecados familiares, perdona, Señor, quiero hacer expiación, yo quiero guardar el salto, le voy a decir que está mal lo que está haciendo mi esposo, le voy a decir a mi esposa que está mal en esto, le voy a decir a mi hija está mal en esto, no me quiere escuchar, no le hace, pero yo ya le dije, le voy a decir y voy a estar orando, Señor, y voy a estar clamando, voy a presentar sacrificios espirituales. Amado hermano, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que sacrificar animales, pero la Escritura dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que presentar sacrificios espirituales en el nombre de Jesucristo. Allá está en Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 5. Y amado hermano, ¿verdad? Vosotros pues como casa espiritual, sacerdocio santo, dice: presentad sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que, amado hermano, tenemos que saber la palabra, y dice que Él hizo expiación. Tenemos que estar rogando. Amado hermano, yo me levanto a orar y pedirle al Señor que perdone mis pecados, primeramente, perdone mis pecados matrimoniales, perdone mis pecados familiares, perdone los pecados de la iglesia, perdone los pecados del ministerio. Todo el tiempo estoy clamando, algo está pasando. Si algo le sucede a algunos en lo individual, es porque no han querido entrar en el celo de la palabra de Dios, y yo eso no lo puedo evitar, pero sabe Dios que nosotros estamos tratando de parar los juicios de Dios, al menos en lo individual, en lo matrimonial y en lo familiar. Dios los está parando. Si no los para en lo eclesial y ministerial, es que depende de la voluntad de usted, de que usted también hoy entre en el celo por la palabra de Dios y en el celo de Dios. Pero el celo del hombre, el celo de Dios en el hombre al máximo, para los juicios de Dios. El Señor ha dicho que siguen los juicios sobre esta nación. Sí, este año empezó. La cuestión es que como en mi ministerio apostólico tengo conocimiento. Hermanos que me decían: estoy muy seguro con mi trabajo. Estás muy seguro con tu trabajo. Pero no obedecieron en algunas cosas quizá la palabra de Dios. O quizás sí, o no sé. Yo no soy quien para juzgar. Pero ya no tienen trabajo. De momento dijeron: ya no. En algunos casos, cuando fue movido de la justicia de Dios, Dios les ha en su misericordia sustituido el trabajo. Pero no es agradable que llegues a tu trabajo y te digan: hoy estamos haciendo ajuste de personal, y en la lista de los ajustados en el personal estás tú. ¿O sí?
no es agradable. Porque uno quiere tener una cierta estabilidad. ¿Cómo vamos a pedir eso? Señor, yo quiero andar derecho delante de ti. Ahora, si es un acto de injusticia, el Señor entonces de alguna manera sobrenatural te va a proveer. Porque muchos dicen, bueno, ahora qué fácil es conseguir un trabajo, ¿es fácil? Y si Dios te lo dio, dale la gloria al Señor. Señor, me acaban de despedir y al otro día ya tengo trabajo. ¡Wow! Dios está contigo. Y dale gracias a Dios y dile, Señor, ¿me quieres enseñar algo con eso? ¿Quieres que corrija algunas cosas con respecto a mi relación en el trabajo? Hoy estuvimos repitiendo un texto. ¿Y qué dice, verdad? Que todo, ¿qué? ¿Cómo dice? Que acabamos de aprendernos Colosenses 3, ¿qué? 18. Todo lo que hagáis, ¿cómo lo tienes que hacer? Sí, como para el Señor, ¿sí? Y no para los hombres, sabiendo que del Señor Jesucristo, ¿qué? La herencia, porque ¿a quién servimos? A Cristo el Señor servís. Ese versículo que aprendimos, si usted lee el de arriba, está hablando de los que sirven a otros. Está hablando de los siervos. ¿Está usted tomando una actitud de humildad y de servicio? Es que tengo un jefe, tengo unos patrones, pues entonces búscate otro trabajo. Pero si sigues con esos patrones, a Cristo el Señor sirves. Bájale al orgullo. Bájale, porque yo conozco una persona que les he hablado de Cristo, que ya son varios trabajos buenos que tiene y ya no tiene ninguno. Ah, pero es que a mí, dice esa señorita, a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a decir. Además yo tengo un carácter que venga, órale, que le quiere entrar, le entra. Pues ya van 2, 3 o 4 trabajos que le dicen. En cuanto viene ajuste de personal, la primera que sale es ella. ¿Qué tiene que cambiar? ¿De patrón nada más? Tiene que cambiar y saber que está quebrantando la palabra del Señor y que si está en soberbia y está en orgullo y en altivez y en pleito y en enojo en el trabajo, le van a dar las gracias y a lo mejor ni las gracias, le van a dar una patada. ¿Quién está orando? Porque ignora la palabra de Dios. Bueno, ya, vamos a seguir porque yo tengo mucho que decirles y apenas voy en el punto 1, imagínense nada más. Vemos este hombre que era un hombre celoso y yo quiero decirles, ¿verdad?, que la palabra ahí es Caná. Usted ha escuchado de las bodas de Caná de Galilea, quiere decir el celo, ¿sí? De Dios en él, ¿verdad? ¿Sí? Pero le quiero decir un poquito que esta palabra, ¿qué significa? Esta palabra significa, tanto en Dios como para nosotros, sí, pero especialmente por Dios, el celo de Dios, es la defensa de los derechos propios en exclusión de los derechos de los demás. En el caso de Dios, está lleno Dios por un celo de justicia, y el celo de Dios es la promoción de su gloria por encima de cualquier sustituto, ¿sí? Nosotros sabemos que este celo que Dios ha expresado fue dado también en otros siervos, en Elías, y este celo tiene que ver, amado hermano, con la santidad de Dios, que no tolera competencia ni a los que pecan. Fue el caso de otros que hicieron esto y Dios les aplicó su celo. Dios, vamos a ver entonces, es un Dios celoso. Vamos a Números 34, ¿me acompaña usted? Números 34, versículos 12 al 14, y dice ahí: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Oiga esta palabra, sea celoso. No haga alianza con cualquiera, no haga pactos con cualquiera. Voy a explicar, no haga contratos con cualquiera.
No ande firmando contratos que no debe de firmar. ¿Sí? No le quiero dar un ejemplo que me acaban de dar, pero dice ahí, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, aquí estamos viendo que Dios es celoso en esencia, en naturaleza, de tal manera que Él, como hace rato dije, defiende los derechos propios en exclusión de los derechos de los demás. Nosotros tenemos que pedir que Dios perdone a México. ¿Sabe por qué? Porque hay muchísima idolatría y paganismo. Porque están buscando otro Dios. Y el celo de Dios está en contra de esta nación. Y tenemos que estar clamando, y lo hacemos cada día en los ejércitos de intercesión, cuando nos corresponde pedirle: Señor, perdona la idolatría, perdona que no conocen al Dios vivo y verdadero, porque están poniendo en exclusión tu nombre y tu persona, y tú vas en un día de estos a levantar un celo y vas a defender tus derechos y vas a defender la justicia y la santidad que tú demandas. Lo justo es tener un Dios vivo y verdadero, Dios invisible y inmortal. Y si no lo tienes, estás en problemas, porque Dios puede ejercer su celo. Tenemos un Dios celoso, cuyo nombre es celoso, esa es su naturaleza, es su esencia, pero también dice Dios celoso como adjetivo calificativo. Entonces, amado hermano, Dios califica y hace eso. ¿Y nosotros qué somos? ¿No el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él? ¿No dice que nosotros seamos imitadores de Cristo y de Dios? Entonces, amado hermano, Dios nos está invitando a tener un celo santo por las cosas de Dios y a tener un celo santo por la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, tenemos ese Dios celoso. Vamos a seguir aprendiendo algunas cosas aquí. Vamos a entrar un poquito más en el tema de la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 1 al 6. Vamos hasta allá y vamos a encontrar aquí que Dios nos está diciendo aquí en su palabra que no le andemos modificando las cosas ni cambiando las cosas. Dice aquí: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que te los enseña, para que los ejecutes y vivas, y entres, ahí está la bendición, y poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni le añadas, no disminuiréis de ella, no le disminuyas, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os entrego. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, lo que les leí allí en Números 25, 11. Bueno, todo el 25, pero yo les leí del 11 al 13. Que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. A ver, vamos a ver. El Señor nos dice: ni le disminuyas ni la añades. Guárdala, ponla en práctica. Varias cosas que acabo yo de leer. Pero el Señor está diciendo aquí algo muy, muy trascendente. Está diciendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren sabiduría? ¿Cuántos de ustedes quieren ser inteligencia? O sea, que se te quite lo burro.
¿Cuántos quieren que se les quite lo burro? O lo burra, ¿verdad? Para que quiero que se me quite. Y dice ahí, amado hermano, que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando somos celosos y aprendemos y la guardamos y la ponemos por obra, nos volvemos sabios y inteligentes. Fíjese nada más. Entonces, ¿quieres levantar la sabiduría y quieres levantar lo que hoy los hombres miden, ¿verdad? El IQ. Luego a veces te hacen en los trabajos unos exámenes para medir tu nivel de inteligencia. Entre más seas celoso de la palabra de Dios, más inteligente vas a ser. Y cuando vengan esos, pum, 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 el Señor te va a dar la sabiduría y va a decir, contrátalo porque es inteligente esta persona. Les miden el IQ en los trabajos. Y amado hermano, dice otra cosa muy grande, muy preciosa. Dice que cuando tú tienes celo por la palabra de Dios, cuando tú guardas esa palabra, ni le añades, ni le disminuyes y la pones por obra, te hace grande. A veces nosotros estamos esperando el reconocimiento de los de afuera. Pero un pueblo, una nación, una persona, un matrimonio, una familia es grande cuando tiene el celo por la palabra de Dios, ese celo santo, y cuando ni le agrega ni le añade, dice, esta es la palabra y te hace grande. Y dice que el prójimo lo va a reconocer. ¿Sí? De tal manera, ahora, amado hermano, en el sentido eclesial y ministerial, a veces nosotros estamos esperando, ¿verdad? Y dicen, ay no, yo fui a una iglesia grande. ¿Por qué grande? Ah, no, pues es que van 2,000 a cada culto. Ah, sí, es grande. Y unos son salvos, tienen el celo de Dios, tienen el celo de la palabra de Dios, tienen la palabra de verdad. Pues no son tan grandes, serán numerosos, que es muy diferente. Pero vean los enfoques de Dios, vean los enfoques de Dios. El Señor dice, voy a preguntarle algo, ¿es Israel una nación muy grande? ¿De qué tamaño es su territorio actualmente? Pequeño, ¿sí? Pero amado hermano, cuando tratan de atacar a esta nación que Dios ha levantado y la ha conservado, ¿qué pasa? Israel prevalece. Porque tiene algo, son grandes porque han procurado guardar la palabra de Dios y porque tienen un Dios grande. Cuando tú guardas la palabra, en un sentido, la palabra no es nada más un concepto, un término. Para nosotros los cristianos, ¿qué es la palabra? Es Cristo. ¿No Cristo es el Logos? Y amado hermano, ¿no Cristo es el Rema? La palabra comunicada, ese es Cristo. Entonces, amado hermano, si guardamos celo de la palabra de Dios, ¿a quién estamos dejando obrar dentro de nosotros? A la persona de Jesucristo. ¿Y es grande Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo que era? ¿Qué dijo? Cuando se lo reveló a Juan allá en la isla de Patmos. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, el que es, el que era, el que, bueno, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, ¿qué? El Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso a Él es grande, ¿sí? Fíjese nada más. A veces lo desprecian. Ah, ¿que ya te volviste cristiano? Te desprecian. ¿Sí? ¿A poco eres aleluya? ¿Sí? Y te desprecian, ¿verdad? A veces lo desprecian. Ah, ya. Vamos a emborracharnos. No, porque yo soy cristiano. Ah, ya. ¿Qué te prohíbe tu pastor? Señor, aquí no te prohíbo nada. Si te quieres poner hasta las chanclas, pues ponte. Pero la Biblia dice que no te embriagues de vino, sino que te llenes de Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos de ustedes serán puestos hasta las chanclas y yo no les digo que esté bien, no los felicito, pero ¿sabe qué?
no está bien. Porque el Señor dice que no te tengas el vino cuando rojea porque te vas a meter en problemas. Y dice que para quién son los ojos amoratados. Pues para el que se detiene en el vino. Ahí está la palabra de sabiduría. Ahí está la palabra sabia. Ahí está el celo santo por la palabra de Dios. No, ¿verdad? A veces a mí me dicen, bueno, ¿usted qué? Ni toma ni nada. Le dije, uy, pero ahora que he visto lo de que dice la INEGI. Que si todos los alcohólicos que se acabaron en el puente del 12 de diciembre al 7 o al 6 de enero, el alcohol hubieran guardado ese dinero, gastaron tanto dinero que se pudieron haber ido en un viaje a París. Y lo dicen los hombres. Dicen que si no, tú hubieras podido ir a Nueva York de menos. Y si no, a París. Y si fumas, peor. Dice ahí todos los miles de pesos que gasta. Y luego dice la gente que está necesitada. ¿Y por qué no hay pan en la casa? Pues no, pero ¿qué tal? Hay botellas, hay cervezas. ¿Cuánto vale una cerveza? Muy por arriba de lo que vale un litro de leche. Y amado hermano, si juntaran todo eso, dice el INEGI, dice eso. La Biblia dice eso, sabio, ¿verdad? Entonces yo le digo al Señor, ay Señor, pues entonces estoy listo para irme a París, porque yo no tomo, Señor. Pero no había esa oportunidad. Pero amado hermano, nosotros tenemos que estar firmes. No sienta que usted, si tiene un celo por la palabra de Dios y ese celo por Dios, porque en usted vive un Dios grande, se sienta despreciado. Si lo desprecian sus parientes, si lo desprecian sus amigos, si le desprecian, allá ellos, ¿sí? Ay, es que tú no le das vuelo a la carne. No, yo no le doy vuelo a la carne. Porque dice la Escritura que el ocuparse de la carne es muerte. Y ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿sí? ¿Qué dice, verdad? No os engañéis, dice la Escritura. Está en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se siembra de la carne, se segará corrupción, porque les da sida, porque les dan enfermedades venéreas, porque nacen con los hijos deformados. ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque Dios los castigó, porque desobedecieron la palabra de Dios. Pero usted la sabe. Así es que no le ande haciendo al encapuchado o a la encapuchada. Entonces ahí está la razón, ¿verdad? Se siembra de la carne, se hará corrupción. Se siembra del Espíritu, se recibirá vida eterna. Entonces usted escoge, hermano. Pero si sabemos la palabra de Dios, nos detenemos. Porque, ¿verdad? El varón puede decir, wow, esta mujer pues está, pero que... O este varón, no, de rechupete. Pero ¿y después? Y después viene ese dolor por no tener la palabra en nuestro corazón y tener un celo santo por la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, cuántos dolores, cuántas enfermedades, cuántas cosas vienen porque ignoramos la palabra de Dios? Porque no tenemos celo santo por la palabra de Dios. Porque no hubo sabiduría. Yo lo he estado enseñando y lo vuelvo a enseñar para aquellos que no lo han aprendido. Una cosa es la fe, y por la fe las cosas pueden cambiar. Y otra cosa es la sabiduría. Entonces, muchas cosas tienes que hacerle por la fe, porque está escrito en la palabra que Dios premia la fe, pero otras cosas tienes que hacer por sabiduría, de tal manera que tienes que actuar, ¿sí? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y es como si cuando haya personas como yo de edad que digan, ay, voy a tener unos 4 hijos ahorita, no es sabio, pero tengo mucha fe. Sí, pues has de tener fe y aparte debes tener algo de dinero, ¿eh? Pero no es sabio.
No es sabio. No recibo, dice mi hijo. No es sabio, ¿sí? Y así, amado hermano, hay muchas cosas que tienen su tiempo. Yo estoy en el tiempo del abuelo. Todo tiene su tiempo y está escrito, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Aunque no esté escrito, ahí hay tiempo de reproducción, pero ya pasó el tiempo de reproducción. ¿Sí quedó claro, hermano? Eso es sabiduría. ¿Sí? No, pues que tengo mucha fe, ¿verdad? No, pues tendrás mucha fe, pero no solo basta con fe. Y entonces se cometen muchos errores. Tiene que aprender a separar lo que es fe de lo que es sabiduría. Y hay cosas que hay que obrar en sabiduría, ¿sí? Mire, por ejemplo, ¿dónde hay un ejemplo bien claro? Acuérdense que Jesucristo fue tentado por el diablo y lo subió, ¿qué? Al pináculo del templo y le dijo, échate, ¿verdad? Porque dice el Señor que a los ángeles va a mandar. Esa es la fe, ese es el poder de Dios. ¿Pero qué le contestó Jesucristo? ¿Que se iba a echar? No, le dijo que no se iba a echar, que no iba a aceptar esa tentación. ¿Qué le contestó? Vamos a ver, ¿qué le contestó? Para ser más literales, Mateo capítulo 4, vamos hasta allá. ¿Qué le contestó? Para que usted vea la sabiduría del Señor. No es Mateo, es que yo me fui hasta Juan. Vamos a ver ahí. Miren lo que le contestó. Entonces el diablo le llevó, así exactamente, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Mateo 4:5, y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le aplicó la sabiduría. No tenía la fe y el poder para que esto pasara, pero el Señor está diciendo: no, hay cosas que no son de fe y de poder, hay cosas que son de tener celo santo por la palabra de Dios y sabiduría. No tentarás al Señor tu Dios. No voy a tentar. En el avivamiento que yo tuve de los 70, el avivamiento consistía en 4 puntos: hablar en lenguas, echar fuera demonios, sanidades y predicar el reino. Y estuvimos predicando, y entonces yo iba con los pastores y yo no tenía mucho conocimiento doctrinal. Y una vez le dije a un pastor muy tradicional, le digo: ¿por qué ustedes no predican todas las cosas del Espíritu? ¿Por qué tenemos una iglesia aquí sin poder? Sí, ustedes hablan el Evangelio, pero muy poco, no salen a evangelizar, no les gusta orar. ¿Y por qué no predican? ¿Por qué no echan fuera demonios si hay muchos demonios? Les dije. Y porque hay que liberar a la gente y todo. Y le repetí el texto de Marcos. Y le dije: está escrito aquí en la palabra de Dios, en donde dice, Marcos 16, en estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, le dije, tomarán en manos serpientes y no les hará daño, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, ¿sí? Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. A él le gustaban las cosas de electrónica y tenía allí haciendo unas soldaduras y tenía ácido. Y tomó el ácido y me dijo: si es eso, bébete este ácido en este instante. Yo no entendía muy bien, pero ahora lo entiendo. Yo solo le contesté, movido del Espíritu: yo no me lo voy a beber, bébaselo usted. Lo que yo tenía que haberle contestado es: ¿sabes qué? Lo que yo estoy hablando es fe y creer en las cosas del Espíritu. Pero también la palabra dice que sea yo sabio. Y no es sabio que yo ingiera ácido y dañe mi estómago. Ahora le dije: no hay ningún propósito de Dios más que un reto tuyo, ¿sí? No hay ningún propósito. Pero te voy a platicar que hay gente
que fue a evangelizar a los brujos allá en África. En África hay la brujería es tremenda, ¿eh? Ahí a los siervos de Dios entran los brujos y nos retan, nos dicen, órale, aquí vamos a ver quién tiene más poder, tu Dios o yo, o tú o yo. Y se hacen unos retos terribles, ¿eh? Y en estos días sucede. Y entonces, amado hermano, aquel misionero fue a ese lugar allá en África, y cada que llegaba un misionero lo dejaban predicar y le hacían la última cena. Se acordaba muy bien, dice, vamos a hacerle como a Jesucristo la última cena. Y en la última cena lo envenenaban. Y misionero que iba, misionero que salía envenenado. ¿Y sabe qué? Entonces tomó esa experiencia este siervo de Dios y se fue en el poder del Espíritu Santo y le dijo al Señor, yo creo tu palabra, Señor. Aquí ha venido a predicar. Están recibiendo el Evangelio, Señor. Están siendo tocados los corazones. Ya sé, Señor, que ahora el brujo me va a hacer la última cena en esta noche. Pero ¿sabes qué, Señor? Ahí tu palabra dice, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y estaba ahí, amado hermano, este hombre, estoy hablando de un ejemplo extrabíblico, este misionero, y le dijo, Señor, te doy gracias, Señor. Sé que esta comida está envenenada. Sé, Señor, lo sé, pero tú glorifícate porque yo he venido a predicar tu evangelio y me voy a tomar todo esto. Y todos estaban viéndolo, ¿verdad? Porque es un veneno muy poderoso y los misioneros caían casi al instante. Y empezó el Señor, te doy gracias, te alabo y creo tu palabra, y yo no sé qué otras cosas dijo, sí, y ahí te voy, Señor. Y empezó a comerse todo lo que le habían dado, y la gente esperaba que se cayera y se cayera y se cayera, y nunca se cayó. Y entonces le dijeron, ¿qué es lo que hiciste? Porque sabe que le dijo el brujo, esta noche yo te había dado un veneno poderoso para matarte, y no te pasó nada. No, porque yo he creído en la palabra de Dios y he tenido fe en ella. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y este es el Cristo que estoy predicando. Este es el Cristo del cual estoy hablando. Y este hombre, por tener celo en la palabra de Dios, entonces ganó a toda esa tribu para el Señor Jesucristo. Se doblegaron ante la fe y el poder de Dios y ante la sabiduría de Dios. Pero ahí no es tentar a Dios. Ahí, amado hermano, es parte de los propósitos de Dios, y Dios lo mandó para que cumpliera un propósito y Dios le premió. Yo no lo invito a que usted haga algo temerario. No lo invito, ¿verdad? Como hay una iglesia en Estados Unidos que hacen un acto temerario. Tienen una contenedor de vidrio y está lleno de serpientes venenosas, especialmente, ¿verdad?, cascabel. Y el acto de fe es que si tienes fe, metes la mano, agarras la víbora y no te pica ninguna de las otras víboras. Y bueno, como hay mucha gente que le gusta que se le suba la adrenalina, sí va mucha gente a esa iglesia, pero ya han sacado algunos para llevarlos a ponerles algún anticrotálico, es decir, en contra del veneno de la cascabel, porque han sido picados, y el que está ahí dice, pues es que no tiene fe. No, es que eso es tentar a Dios, no es falta de fe. Al hermano Pablo, usted lee el capítulo 28 de allá en Hechos, ahí en una isla, en la isla de Malta, lo picó una víbora muy venenosa y esperaban que se muriera y se hinchara. Pero él fue con la víbora en la mano y lo puso en el fuego, quemó a la víbora y no le pasó nada. Después decían que ya era Dios, que era Júpiter. ¿Sí? Y se convirtió toda esa isla al evangelio. Flavio era el de la isla y todo. Y amado hermano, yo he preferido hoy darte menos versículos y darte muchos ejemplos e invitarte a que tú tengas de veras un celo santo por la palabra de Dios. Tengo muchos otros más versículos que si se presta la ocasión voy a dejártelos en tu corazón. Voy a ponértelos en tu corazón
Pero yo creo que lo principal de aquí es que tú hayas entendido cuál es el mensaje de Dios. Que este es un año, este es un tiempo en que en el celo santo por la palabra de Dios y por las cosas de Dios tiene que levantarse en tu vida. Y que esto va a traer para ti la intervención de Dios, parando sus juicios y trayendo sobre tu vida bendición, solucionando muchas cuestiones en tu palabra y cambiando muchas cosas en tu corazón a través del conocimiento de la palabra de Dios. Estamos invitando pues a que la congregación sea una congregación y a cada cristiano, como los que me oigan en internet, que de veras tome la palabra de Dios, la escudriñe, se la coma, la crea, la guarde, la ponga en práctica. ¿Y sabe qué? El camino de cada uno va a ser corregido. La Escritura dice: fíate de Jehová de tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Que el Señor te bendiga en esta hora y hayas recibido lo que Dios ha querido, que esa es la intención. Podremos continuar con este tema más adelante, pero lo principal está ya en tu corazón. Ahora toca lo que tú decidas en este día. Si en verdad viene un despertar. Ningún avivamiento puede venir sin una vida de oración y sin una vida de escudriñar y aprender la palabra de Dios. El verdadero avivamiento viene cuando conoces la palabra de Dios y la oración, porque esto va a dar lugar a que el Espíritu Santo haga obra en tu vida, haga obra en tu matrimonio, haga obra en tu familia, haga obra en tus seres queridos, en tu prójimo, haga obra como hoy queremos en esta iglesia, en los ministerios y en toda la congregación y en todos los santos, incluyéndome a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.